Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, 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 queridos niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y tenemos, como siempre, un tema tan importante que tenemos que reflexionar como niños juntos en esta catequesis que Jesús viene él mismo a enseñarnos. Ana Belén, ¿cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es el sí de María a Dios. Muy bien, el sí de María a Dios, queridos niños. Vamos a ver cómo María le dice sí a Dios. Y para eso, como siempre, nosotros escuchamos la palabra de Dios. Escuchemos con atención a nuestras compañeritas que nos leen la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaría tal saludo. Pero el ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre al pueblo de Jacob, y su reinado no terminará jamás». María entonces dijo al ángel: «¿Cómo puede ser eso si yo soy virgen?». Contestó el ángel: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel está esperando un hijo en su vejez, y aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el sexto mes del embarazo. Para Dios nada es imposible». Dijo María: «Yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho». Después la dejó el ángel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor, después de escuchar las palabras que justamente el Señor nos trae a través de la Biblia. Y Él nos va enseñando poco a poco cómo el Señor se manifiesta y cómo el Señor nos transmite su mensaje de amor. Nosotros vamos a volver enseguida, queridos niños. Estén atentos, tengan su cuadernito y algo para escribir y su Biblia, porque volvemos con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. ¿Sabes qué? Puedes irte y volver cuando quieras. Yo regresaré pronto.
Juan. Andrés. Te esperan desde esta mañana. Viajaron muchos días para venir a verte. Hubo una tempestad por allá. Era difícil salir sin terminar en el fondo de un barranco. Hola, amigo. ¿Qué estás haciendo tan solo por acá? ¿No nos libraremos de él ya? Si a él no le importa comer raíces y saltamontes, es bienvenido. ¡Allá están! ¡Son ellos! Juan, después de que nos bautice, ¿qué cree que debemos hacer? Aquel que tenga 2 túnicas puede empezar dando una al que no tiene, y aquel que tenga comida puede darla a quien no tiene. Nadie nos ha regalado nada, ¿por qué debemos hacerlo? Eso prueba que no se han arrepentido realmente. Deben arrepentirse de sus pecados. ¿Pero quién se ha creído para hablarnos de esa forma? ¿El Mesías o algo así? No, yo no soy el Mesías. ¿Acaso es usted Elías o un nuevo profeta? No. Soy simplemente una voz llorando en la selva, preparando el camino del Señor. ¿Pero con qué autoridad nos habla? ¿Y con qué autoridad nos ha de bautizar? Ustedes son sordos y ciegos. Aun si sus oídos y ojos están abiertos, no ven ni entienden. Yo los bautizo con agua. Solamente con agua, pero aquel que está por venir es mucho más poderoso que yo. ¿Quién es esa persona? ¿La conoces? No soy merecedor de quitar la cinta de sus sandalias. Él podrá bautizarlos con el Espíritu Santo y con fuego. ¿Fuego? ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa? Lo entenderán cuando llegue el momento. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Yo estoy acá con el único objetivo de preparar su camino. Rabí. Ahora puedo terminar mis días en la paz del Señor. Límpiame, Señor, de todos mis pecados. Ten piedad, por mí mi madre murió de un ataque al corazón. Ten piedad, Señor, límpiame de mis pecados. ¿Te arrepientes de tus pecados? He pecado contra el Señor y contra mi familia. El Señor tendrá piedad de ti. Arrepiéntete y empieza una nueva vida. ¿Qué vamos a hacer?
¿Vamos a ir donde él como los otros? No tengo la más mínima intención de darle a nadie mis posesiones. ¿Por qué habría de compartir mis riquezas? Bueno, eso no lo tiene por qué saber él, ¿cierto? Si él nos bautiza, nosotros nos salvaremos. No sé. Oh, vamos, después de todo solo es agua, ¿no lo creen? ¿A quién creen que engañan? Son víboras. ¿Qué les hizo pensar que podrían evadir su castigo? ¿Por qué nos está tratando así? ¿No cree que nosotros también somos hijos de Abraham como usted? Les diré que el Señor es capaz de hacer que estas piedras sean hijos de Abraham. Y esas piedras son ustedes, hombres sin fe. El hacha está a punto de cortar aquellos árboles que no fructifican. Y cada uno de los árboles que no fructifican serán desterrados y lanzados al fuego. Oye, ¿por qué la prisa? Hay un loco por allá. Quiere que le demos la mitad de nuestras posesiones o nos echará al fuego. ¿Qué? ¡Espérenme! ¡No me dejen solo! Miren, es él, Juan el Bautista. Hoy el Señor me ha bendecido. ¿Por qué razón has venido hacia mí? Soy yo el que necesita ser bautizado por ti. Hagamos la voluntad del Señor. Tú eres mi Hijo el amado. Mi protección está sobre ti. No entiendo. ¿Por qué Juan no te quería bautizar? Cuando Dios habla a través de los hombres, lo que dice no siempre es claro para nosotros. Pero algunas veces somos capaces de ver la luz. ¿Y quién era ese hombre al que temías bautizar? No sé, pero Dios me dijo, verás al Espíritu descender y posarse sobre un solo hombre. Y ese hombre será el que te bautizará con el Espíritu Santo. ¿Y entonces? Vi al Espíritu Santo descender sobre él y puedo afirmar que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. ¿Por qué no lo seguiste ahora? Porque Dios me envió para preparar su camino. Yo no soy el Mesías. Él es quien jugará el papel principal y yo me apartaré ahora. ¿Y qué hay de nosotros? Iremos a ver si realmente Él es quien tú dices.
Los caminos escogidos por Dios para nosotros no son necesariamente los mismos. Adiós, mis amigos. ¿Viste esos 5 hombres que estaban aquí? No puede estar lejos. Lo encontraremos. ¿Volverás a Nazaret con nosotros? No estaré con ustedes mañana temprano. El tiempo para escuchar a mi padre ya ha llegado. Señor, ¿a dónde irás? Iré al desierto de Judea. Este es un tiempo de silencio y meditación. ¿Pensarás sobre lo que dijo Juan? ¿Y dónde está él? Se ha ido al desierto, nos ha dejado solos. Lo buscaremos después, entonces. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe.
Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y hoy con un tema muy importante, querida Ana Belén. ¿Cuál es el tema que hoy Jesús nos propone? El tema del día de hoy es el sí de María a Dios. El sí de María a Dios. Como María le dice, sí, Dios, que se haga tu voluntad. Y entonces vamos a escuchar qué nos lee hoy Ana Belén en esta catequesis. Lo que más llama la atención en este pasaje es el diálogo de Dios con la Virgen María. Dios quiere realizar su plan con la colaboración humana y María acepta libremente el plan de Dios en su vida. Qué lindo, queridos niños, entonces, este plan de Dios que Dios quiere realizar con la humanidad, con cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo más importante, queridos niños? Que María acepta libremente esta propuesta de Dios. Vamos a repetir qué hace entonces, querida Ana Belén. María acepta libremente esta propuesta de Dios. Muy bien, qué lindo, qué lindo. Y entonces vamos a seguir escuchando a ver qué Jesús hoy nos quiere enseñar en esta catequesis. De ese sí de María dependió la salvación de la humanidad. San Ireneo dice: por su obediencia fue causa de la salvación propia y de la de todo género, el género humano. El nudo de la desobediencia de Eva lo desató la obediencia de María. Lo que ató Eva por su falta de fe, lo desató la Virgen María por su fe. Muy bien, queridos chicos, ¿se dan cuenta entonces aquí? Esa falta de fe de Eva que ata prácticamente y nos ata al pecado. Sin embargo, por la obediencia de nuestra Madre, la Virgencita, justamente llegamos a desatar el pecado porque le trae nada más y nada menos que a Jesús el Salvador. Vamos a seguir a Jesús escuchando lo que nos dice hoy en esta catequesis. María es la primera en creer en Jesucristo como el Hijo de Dios Salvador y por su fe, su entrega confiada y total se convierte en su madre y en su principal colaboradora en el plan de salvación. Entonces aquí es la fe de María quien la hace madre de Jesús. Creer que en su seno sería engendrado nada más y nada menos que el Mesías. Y por eso estamos diciendo este tema. A ver, querida Ana Belén, queridos niños, ¿cuál es el tema del día de hoy que nosotros estamos aprendiendo hoy con Jesús? El tema del día de hoy es el sí de María a Dios. ¿Se dan cuenta? Es el sí de María a Dios. Y ella le dice sí a Dios justamente porque cree en las palabras que le ha anunciado el ángel. Muy bien, queridos niños, nosotros vamos a volver enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy. Fíjense que hoy se nos propone pedagógicamente la lectura desde el libro de Josué. Estamos en el capítulo 24, 14-29. Elijan a quién quieren servir. Leitmotiv, idea central. Nos reunimos y comenzamos a repensar, pero sobre todo a agradecer cómo Dios actuó en nuestra historia, en nuestra vida. En aquellos días Josué continuó hablando al pueblo, por lo tanto, teman al Señor y sírvanlo con toda su sinceridad. Dejen de lado a los dioses que sirvieron sus padres al otro lado del río y en Egipto y sirvan al Señor. Y si no están dispuestos a servir al Señor, elijan hoy a quién servir. A los dioses que sirvieron sus padres al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuyo país habitan, que yo y mi familia serviremos al Señor. Qué lindo entonces cómo concluye Josué en este momento. Entonces, después de haber hablado, después de haber visto una historia, cómo el Señor nos condujo, está muy bien, ahora nosotros estamos también, y atención, bajo la influencia de otros dioses. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a continuar con las mismas mañas? ¿Vamos a continuar con todo aquello que hemos visto de los otros países circunvecinos a nosotros
que nos circundan y vamos a seguir a sus dioses? ¿O será que nosotros hoy vamos a decidirnos? Pero es interesante porque Josué nos llama a una decisión. Porque esta es una decisión nuestra. Utilizar entonces tu inteligencia, utilizar tu libertad porque sos vos el que vas a decidir, y utilizar tu voluntad porque sos vos el que vas a hacer. Vas a decidir para hacer y para seguir al Señor. Y entonces por eso nos propone y nos dice, nosotros, dice Josué, y mi familia, seguiremos al Señor. Pero ve, depende de ti, depende de cada uno de nosotros. ¿Detrás de quién iremos? ¿Iremos detrás de los ídolos? ¿Detrás de otros dioses? ¿Detrás del dinero? ¿Detrás de la fama? ¿O detrás de las cosas superficiales? Pero nosotros seguiremos al Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y ahora con este tema tan importante, querida Ana Belén, ¿cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es el sí de María a Dios. Muy bien, el sí de María a Dios. Y ahora viene el momento de las preguntitas y le hago la primera pregunta, a ver si están atentos, queridos niños. ¿Cuál es el plan de Dios para la salvación de los hombres, queridos chicos? Dios quiere realizar su plan de salvación con la colaboración humana y María acepta libremente su plan en su vida. Muy bien, entonces, queridos chicos, María que acepta el plan de Dios en su vida, esto es tan importante, como María acepta el plan de salvación, porque Dios quiere la colaboración humana. Muy bien, y María la acepta. Y ahora viene la segunda preguntita y estamos atentos a lo que Jesús hoy nos pregunta como segunda preguntita. Veamos cuáles son las respuestas o esa respuesta profunda que nosotros le vamos a dar. ¿De qué cosa dependió, queridos niños, la salvación de la humanidad? La salvación de la humanidad dependió del sí de María. Muy bien, queridos chicos, dependió del sí de María. Por eso, este tema tan importante que nosotros estamos hoy reflexionando. San Ireneo, ¿se acuerdan? Este santo justamente nos decía, así como Eva fue desobediente y por eso vino todo el pecado, sin embargo, con el sí de María se desata la salvación para los hombres. Porque María, cuando le dice sí a Dios, engendra a Dios, al Hijo de Dios, que luego nos redime y nos salva. Muy bien, queridos niños, y ahora atención porque viene la tercera preguntita. ¿Qué la convierte a María, queridos niños, en Madre de Dios? María es Madre de Dios por su entrega confiada y total al Señor. Muy bien, esa entrega confiada y total al Señor, queridos niños, es la que le hace a María la Madre de Dios. La Madre que engendra en su seno nada más y nada menos que al Hijo de Dios, Jesús. Y ahora entonces, queridos niños, vamos a rezar a nuestra mamita. Ponemos nuestras manitos juntas y le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición del Señor, queridos niños, descienda sobre todos ustedes y sobre sus papitos, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestro programa Aprendiendo con Jesús.